Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yolanda y hoy vamos a ver cómo hacer este ramo de lirios. Las flores hemos hecho en el video anterior. Lo podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Y hoy vamos a continuar, entonces vamos a hacer los capullos, las hojas y formar la planta. Materiales que he utilizado para hacer la planta son hilos adecuados para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros, un palillo de madera de 30 centímetros para formar el tallo, cinta de floristería, pegamento de silicona caliente y tijeras. Vamos a hacer un capullito. Formamos el anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Para saber dónde cambia el motivo o dónde empezamos vuelta siguiente, tenemos que colocar un marcador. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la primera vuelta hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Ahora, vuelta número 2, vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. El primer aumento hacemos en el mismo punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, y 6 aumentos. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Volvemos a sacar el marcador, lo colocamos debajo del ganchillo. El motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Tejemos un punto bajo y 2 puntos bajos en el mismo punto. El motivo repetimos 6 veces. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Deberíamos terminar la vuelta con un aumento. Llegamos al punto marcado, volvemos a colocar el marcador debajo del ganchillo. Ahora vamos a tejer 2 vueltas sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tejer 18 puntos bajos. Tenemos vuelta número 4 y número 5. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Llegamos al punto anterior al marcador, volvemos a colocar el marcador y hacemos otra vuelta. Tenemos 5 vueltas. Ahora, vuelta número 6. En esta vuelta vamos a aumentar 3 puntos.
El motivo que tenemos que repetir 3 veces son 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Y repetimos este motivo otras 2 veces más. Después tejemos 2 vueltas sin aumentar, vuelta número 7 y número 8. En cada vuelta deberíamos tejer 21 puntos bajos. Vuelta número 9. El motivo que repetimos 3 veces son 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más y después hacemos 4 vueltas sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tejer 24 puntos bajos. En esta vuelta aumentamos 3 puntos. Así que vuelta número 10, 11, 12 y 13 tejemos 24 puntos en cada vuelta. Vuelta número 14, el motivo que repetimos 3 veces son 6 puntos bajos y un menguado. Seis puntos bajos y para hacer un menguado cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 6 puntos bajos y un menguado, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos una vez más. Y terminamos la vuelta con un menguado. Volvemos a colocar el marcador y tejemos 2 vueltas sin menguar y sin aumentar. Son vuelta número 15 y número 16. En cada vuelta deberíamos tejer 21 puntos bajos. Ahora vuelta número 17. El motivo que repetimos 3 veces son 5 puntos bajos y un menguado. Menguamos 3 puntos en esta vuelta. Cinco puntos bajos y hacemos un menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Cinco puntos bajos y un menguado. Repetimos el mismo motivo una vez más y después tejemos 2 vueltas sin menguar, que es vuelta número 18 y 19. En cada vuelta deberíamos tejer 18 puntos bajos. Vuelta número 20. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un menguado. Un punto bajo y un menguado. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta menguamos 6 puntos. Así que deberíamos tener, después de terminar esta vuelta, deberíamos tener 12 puntos bajos. Y la última vuelta vamos a hacer 6 menguados seguidos.
Retiramos el marcador, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y pasamos la aguja por todos los puntos que nos quedan, deberíamos tener 6 puntos, por la parte de fuera. De momento sin cerrar. Pasamos simplemente el hilo. Quitamos la aguja, abrimos bien el agujerito que nos queda, lo dejamos bien abierto y por aquí vamos a poner un alambre. El alambre que vamos a añadir tiene que sobresalir alrededor de 10 centímetros del capullo. Echamos un poquito de pegamento de silicona caliente sobre el alambre y ahora lo colocamos dentro. Aplastamos el capullo en 3 partes. Formamos como un triángulo y lo dejamos pegadito al alambre. Ahora tiramos de la hebra para cerrar la parte de abajo. Y tapamos alrededor de 4 o 5 centímetros del alambre con cinta de floristería o con el mismo hilo que vamos a utilizar para hacer las hojas. Y hacemos otro capullito igual que este. Vamos a hacer un capullo más, un poquito más pequeño que este, con el hilo en color verde. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Este capullito también vamos a trabajar en vueltas espirales, así que marcamos el primer punto de cada vuelta para saber dónde cambia el motivo o dónde empieza la vuelta siguiente. En la primera vuelta tejemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, volvemos a colocar el marcador debajo del ganchillo y en la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos. Hacemos 2 puntos bajos. Tenemos ya un aumento hecho, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 y 6 aumentos. El último aumento deberíamos hacer en el punto anterior al marcador. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces son 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y luego 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado,
y 2 puntos bajos en el mismo punto. Al terminar esta vuelta deberíamos tener 16 puntos bajos. Y aquí igual, el último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Ahora vamos a hacer 6 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 16 puntos bajos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos 9 vueltas. Ahora, vuelta número 10. El motivo que repetimos 4 veces son 2 puntos bajos y un menguado. 2 puntos bajos y un menguado. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 2 puntos bajos y un menguado. Dos puntos bajos, un menguado, repetimos una vez más, 2 puntos bajos y un menguado. Deberíamos tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a hacer 6 menguados seguidos. Colocamos el marcador y hacemos un menguado, otro menguado, ya tenemos 2 menguados, 3, 4, 5, 6. Y aquí igual, cortamos el hilo, enhebramos una aguja. Y pasamos el hilo por todos los puntos, aquí también deberíamos tener 6 puntos, por la parte de fuera, sin cerrar el agujerito. Abrimos bien el agujerito. Y también colocamos un alambre por dentro, igual que antes. Doblamos el alambre, echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y lo colocamos dentro. Y aquí también aplastamos el capullo, formamos 3 lados. Y cerramos el agujerito. Tapamos alrededor de 2 o 3 centímetros del alambre. Hacemos otro capullo en color verde, un poquito más pequeño. Hacemos 2 vueltas menos que en el capullo anterior. Entonces empezamos de la misma manera con 6 puntos bajos, luego la segunda vuelta hacemos un aumento en cada punto bajo. Vuelta número 3, el motivo que repetimos 4 veces para aumentar 4 puntos, son 2 puntos bajos y un aumento. Y después tejemos solamente 4 vueltas sin aumentar. Aquí hemos hecho 6 vueltas y aquí tejemos 4 vueltas sin aumentar y terminamos de la misma manera. Primero hacemos
una vuelta donde menguamos 4 puntos, que el motivo que repetimos son 2 puntos y un menguado, y después la última vuelta hacemos un menguado 6 veces. Así que tenemos 2 capullos en color verde y 2 capullos en color naranja. Ahora vamos a hacer las hojas. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Empezamos con 20 puntos de cadeneta. Ahora vamos a colocar un alambre. El alambre que colocamos tiene que tener 2 veces más que las cadenetas, 2 veces más largo que las cadenetas. O sea, el alambre doblado tiene que tener lo mismo que las cadenetas. Ahora colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta. Y ahora vamos a tejer un punto bajo. Empezamos en el primer punto por debajo del alambre, que es segundo punto contando desde el ganchillo. Saltamos un punto y en el siguiente punto tejemos un punto bajo. Primero cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Ahora 2 puntos medio altos por separado. Echamos una hebra, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto medio alto. Hacemos otro punto medio alto en el siguiente punto de la cadeneta. Ahora 12 puntos altos. Echamos una hebra, cogemos el hilo por debajo del alambre, cerramos el punto por encima del alambre. Un punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos altos, ahora 2 puntos medio altos. Echamos una hebra, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. 2 puntos medio altos, 2 puntos bajos. Nos queda un punto. Primero tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora vamos a doblar el alambre. Sacamos por la parte de abajo alrededor de 4 o 5 centímetros del alambre para que sobresalga 4 o 5 centímetros y el resto del alambre doblamos. Hacemos un punto de cadeneta y pasamos al otro lado de la hoja. En el último punto donde ya tenemos 2 puntos bajos hacemos otros 2 puntos bajos.
El extremo llevamos junto con la vuelta y con el alambre. Ahora hacemos 2 puntos bajos por separado. Dos puntos medio altos por separado. Doce puntos altos. Dos puntos medio altos. Un punto bajo y un punto deslizado. Un punto deslizado, un punto de cadeneta por detrás del alambre y cortamos el hilo. Cerramos el punto, colocamos la hoja, aplastamos el alambre . Hacemos otras 4 hojas igual que esta. Y hacemos 5 hojas un poco más grandes. Estas hojas empezamos de 30 puntos de cadeneta. Luego empezamos igual que la hoja más pequeña, con un punto bajo, 2 puntos medio altos, pero tejemos 22 puntos altos. Y terminamos igual que la hoja pequeña, 2 puntos medio altos, 2 puntos bajos, 2 puntos en el mismo punto, en el último, y pasamos al otro lado, un punto de cadeneta y volvemos. 2 puntos bajos en el mismo punto, 2 puntos bajos por separado, 2 puntos medio altos, 22 puntos altos, 2 puntos medio altos, un punto bajo y un punto deslizado. Y de estas hojas también hacemos 5. Ya tengo todas las piezas preparadas, también tengo las flores que hemos hecho en el vídeo anterior. Vamos a necesitar un palillo de madera, el palillo tiene 30 centímetros de largo y cinta de floristería. Vamos a empezar por el capullito más pequeño. Entonces lo juntamos con el otro capullito verde, ponemos cinta de floristería, bajamos un poquito, colocamos uno de los capullitos naranja, y también bajamos otro poquito, colocamos otro capullito en color naranja, y aquí vamos a añadir el palillo. Subimos un poquito la cinta para que no se tanto la
para que no se note tanto el palillo. Y ahora bajamos un poquito, añadimos una flor y aquí también podemos añadir una hoja pequeña. Bajamos otro poquito, añadimos otra flor y otra hoja pequeña. Y un poquito más abajo añadimos la última flor junto con la hoja pequeñita. Y aquí ya podemos ir colocando las hojas que nos quedan. Primero las pequeñas. Y después las grandes. Colocamos un poquito la planta. Y aquí ya tenemos la flor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.